de Dios. Vamos con el estudio número 6 de esta serie, la armadura de Dios. Esta mañana vamos a hablar ahora acerca del yelmo de la salvación esta mañana. El yelmo del casco de la salvación. Vamos a ver. Domingo pasado estuvimos hablando acerca del escudo de la fe. ¿Cuántos se acuerdan? Escudo de la fe. Vamos a hablar ahora acerca del yelmo de la salvación, siguiendo esta serie de estudios acerca de la armadura de Dios. El yelmo era el casco que usaban los soldados romanos, que era muy importante, ¿verdad?, para proteger su cabeza y su rostro. Gloria a Dios. El yelmo, hermanos, es algo muy importante, ¿verdad? Y el apóstol Pablo menciona para que nosotros como cristianos podamos, ¿verdad?, ponernos ese casco de la salvación. Vamos a leer nuestro texto, Efesios capítulo 6, versículo 11, voy a leerlo, y también el versículo 17, la primera parte. Dice Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 17, la primera parte: y tomad el yelmo de la salvación. Amén. Vamos a hablar acerca del yelmo de la salvación. En este estudio es el número 6 esta mañana. Amén. Así que vamos a hablar de la importancia del yelmo o del casco. Prácticamente el yelmo era un casco, gloria al Señor. Qué importante es usar casco. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es usar casco. Cuando hablamos de un casco, hermano, estamos hablando, ¿verdad?, de algo que todavía se sigue usando para proteger, ¿verdad?, obviamente la cabeza, el cerebro, el cráneo. Amén. Voy a cumplir 2 años o 3, ya me olvidó cuando me accidenté. 2 años, ¿no? 2 años en octubre, ¿verdad? 1 de octubre. 2 años que me caí de ese andamio y pues me abrí la cabeza. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de ese accidente. Y bueno, yo siempre me hice esa pregunta. Inclusive el patrón, ¿verdad?, me dijo: maestro, si hubiera traído casco, otra cosa hubiera sido, no le hubiera pasado eso. Pues sí, la verdad es que sí. Si yo hubiera traído un casco, hermanos, seguramente no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Pero todo por no usar casco de protección, ¿verdad? El casco protege la cabeza, protege el cráneo, y por eso esta era una parte de la armadura de los soldados muy importante. Ellos, hermanos, el casco los protegía su cabeza. Prácticamente es de las partes vitales, ¿verdad? El cráneo, la cabeza. Entonces el casco significa seguridad, protección, significa salvación también. En muchos lugares es obligatorio portar casco. A un obrero en una construcción se le obliga a traer casco. Es obligatorio en muchos lugares. A un motociclista, ¿verdad?, es obligatorio el casco. Porque, bueno, si no traen casco, si un tránsito, ¿verdad?, a la hora que quiera un tránsito lo puede parar, lo puede infraccionar a ese motociclista. Pero el problema no es la infraccionada, ¿verdad? Eso que vale, ¿verdad?, una infracción, pagar una multa. El problema es que es de vida o muerte un casco, ¿verdad? Hay personas, también motociclistas, que han muerto en un accidente por no traer casco, estallamiento de cráneo, ¿verdad? Cuando caen y sus cabezas pegan en el pavimento por no traer casco. Aleluya. A un ciclista también, se supone que un ciclista también debe traer casco. Un ciclista, los policías antimotines traen casco, los militares, los soldados tienen que portar un casco. Hay empresas o fábricas donde es obligatorio el casco, gloria al Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad? Era importante como para ir a una batalla, a una guerra, los soldados romanos, pero también es importante para trabajar, es de parte de la protección de nuestra integridad, el usar casco, el Señor. Hay un trabajo ahí, ¿verdad?, que he estado tratando en el Pedregal, un trabajo muy grande,
y ahí tienen restricciones y reglas. Las reglas es que tiene que usarse protección desde botas, ¿verdad?, para trabajar, chaleco, ¿verdad?, de esos que son fluorescentes, camisa manga larga y casco. Es obligatorio eso. El problema es que a muchos no les gusta, ¿verdad?, o no nos gusta usar ese tipo de protección para trabajar, nos estorba, etcétera. Pero el casco tiene el potencial de salvarnos la vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El casco tiene ese potencial esta mañana. Por eso Pablo dice, estaba hablando ahí, es unas cuantas palabras, dice que debemos de tomar el yelmo de la salvación. Piensa en un soldado romano que fuera a la guerra sin casco. Era una locura. De hecho, ellos no podían ir a la guerra, a un conflicto, si no traían casco. Tenían que traer casco. Los gladiadores en los circos romanos tenían que ponerse un casco, aunque fueran esclavos, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían derecho a portar un casco, ¿verdad?, para protegerse cuando los luchaban ahí. La idea es que ellos tenían que morir. Los gladiadores, ¿verdad?, morían porque eran los esclavos, eran solamente para dar diversión al César, al emperador y a toda la gente ahí en los circos romanos. Y la idea era darles diversión y ellos morir, ellos tenían que morir. Pero aún así se les daba su equipo de protección, se les daba un escudo, se les daba una espada, una lanza, ciertas armas y un casco, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, hay lugares determinados donde no se puede estar sin un casco, gloria a Dios. Aleluya. Hay lugares determinados, gloria al Señor, donde no se puede estar sin casco. Ahora, el filisteo Goliat, ¿verdad?, con el cual peleó David. Goliat, hermanos, andaba bien equipado y parte de su equipo era su casco. ¿Cuánto dicen amén? Ahí en 1 Samuel 17, versículo del 4 al 6, alguien que lo lea esta mañana. 1 Samuel 17, del 4 al 6. A ver, Max. Máximo. 17, del 4 al 6. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Llegaba y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce. En su cabeza llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía levas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros. Hasta ahí. Gracias. Dice que este filisteo, ¿verdad?, llamado Goliat, muy conocido, entre todas sus partes de su armadura traía un casco, dice. Un casco, gloria al Señor, de bronce, dice. O sea, estaba protegido, estaba armado, ¿verdad? O sea que, hermanos, era parte, ¿verdad?, del equipo de ellos, de su armadura. Aunque fueran muy fuertes, de todas maneras se ponían su equipo de protección esta mañana. Así que el yelmo o casco es muy importante esta mañana. Era algo muy importante en la armadura, ¿verdad?, en la protección esta mañana. Porque el yelmo, hermanos, el propósito del yelmo, hablando espiritualmente, es proteger nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando hablando espiritualmente, el yelmo, ¿verdad?, va a proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso quiero hablar en segundo lugar, protegiendo la mente y los pensamientos. Era la función del yelmo, o es la función del yelmo, proteger la mente y los pensamientos y todo lo que tenga que ver con nuestro cerebro esta mañana. Porque ¿cuántos saben que la mente es una parte de nuestro cuerpo de las más importantes esta mañana? En la mente, hermano, es donde se llevan a cabo decisiones. Es donde, de verdad, decisiones que tienen que ver con lo moral, lo ético, lo espiritual, lo emocional. Nuestra mente, hermanos, todo parte de aquí, gloria a Dios. Todo lo que hacemos en la vida, amén, depende de nuestros pensamientos, ¿verdad? De lo que pensamos, de lo que fabricamos en la mente. Prácticamente es algo muy muy importante. Por eso existen carreras profesionales como psicología, ¿verdad?, como
psiquiatría, esas carreras, hermano, que tienen que ver con lo emocional, con la mente, con los pensamientos. Y hay personas que se especializan, ¿verdad?, en la psicología, licenciatura en psicología, licenciatura en psiquiatría. Ya psiquiatría es, pues, ya cuando empiezan a tratar a personas ya con muchos trastornos emocionales, porque la mente es muy importante esta mañana. Alguien dijo que si alguien controla sus pensamientos, puede controlar su vida esta mañana. Pero si no se controlan los pensamientos, ¿verdad?, hermanos, se pueden hacer locuras esta mañana. Se pueden cometer actos delictivos, actos terribles, cuando no se controlan la mente y los pensamientos, ¿verdad? Entonces, de hecho, nuestra mente se convierte en un campo de batalla de dos tipos de pensamientos: pensamientos sanos e insanos, pensamientos morales e inmorales, pensamientos buenos y malos. Hay una batalla ahí en la mente. ¿Cuántos dicen amén? Hay una batalla espiritual, ¿verdad?, en nuestros pensamientos que todos los días nos enfrentamos. Luchamos con pensamientos a veces, ¿verdad?, pensamientos negativos. Luchamos con pensamientos, pensamos mal de otras personas. Llegamos, ¿verdad?, a catalogar a otras personas como malas, o a etiquetar a otras personas como que traen algo contra nosotros. Pero la mente es así. O podemos pensar bien de otras personas, ¿verdad? Podemos pensar, ¿verdad?, de una manera correcta hacia la vida, pero todo depende de nuestra mente. Por eso la necesidad de ponernos ese yelmo, ¿verdad?, ese casco en nuestra mente, en nuestra cabeza, para protegernos. Tenemos que proteger nuestra mente y pensamientos, y es la razón de que Pablo habla de ponernos el yelmo de la salvación esta mañana. Tenemos que cuidar nuestra mente, hermanos, hermanas, iglesia. Cuidar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer algunas escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 28. Alguien que lo lea. Romanos 1, 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que fueron entregados a una mente reprobada porque no tuvieron control sobre sus pensamientos, sobre su mente. Y sus pensamientos, ¿verdad?, lo llevaron a hacer cosas, ¿verdad?, que no convienen. La mente, hermanos, tiene poder en nuestros pensamientos. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. Ya no anden, dice, como los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento tiene que ver, ¿verdad?, con nuestros pensamientos, con la mente. El entendimiento entenebrecido, oscuro. Entonces tenemos que cuidar, ¿verdad?, nuestra mente, nuestros pensamientos esta mañana. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Filipenses 4, 7 y 8, por favor. Aleluya. Pablo el apóstol está hablando aquí, ¿verdad?, de los pensamientos, ¿verdad? Guardará nuestros pensamientos, dice, nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y dice, habla de lo que debemos de pensar, tratar de poner nuestra mente en estas cosas: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen, dice el apóstol Pablo esta mañana. Oh, iglesia, qué importante es guardar nuestros pensamientos, proteger nuestra mente esta mañana.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, voy a leerlo en otra versión, dice así: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Segunda de Corintios 10, 5. Está hablando de los pensamientos esta mañana. Oh, qué importante, iglesia. Proteger nuestra mente y nuestros pensamientos es crucial, es demasiado importante esta mañana. Proteger nuestra mente. Aleluya, porque si no protegemos nuestra mente, hermanos, el diablo aprovecha cualquier descuido. Tenemos que mantenernos alerta. Tenemos que mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Aleluya. Porque estamos invadidos, somos bombardeados, ¿verdad? Por muchas cosas que no agradan a Dios. Muchas cosas, hermanos, todos los días estamos siendo bombardeados. Entonces, aquí el asunto es que tenemos que cuidar nuestra mente. Tratar de, aleluya, ocupar nuestra mente en cosas que edifiquen. ¿Cuántos dicen amén? Cosas de Dios esta mañana. Siempre, aleluya, tratar de poner nuestros pensamientos a través de la lectura, ¿verdad? A través, ¿verdad? De mirar cosas que edifiquen. Aleluya, estamos en la era del internet, ¿verdad? En la era de las redes sociales. Oh, hermano, hay muchas cosas en el internet muy destructivas, pero hay muchas cosas constructivas. Y pues la tendencia siempre, ¿verdad?, de la mente, de la carne, es cosas destructivas, que sabemos que nos dañan, pero la mente quiere eso. Sabemos que nos van a dañar con el tiempo. Por eso tenemos que luchar por mantener nuestros pensamientos en cosas buenas. La lectura de la Biblia, lectura de libros, gloria al Señor, escuchar alabanzas, música que edifique. Amén. Porque alguien dijo que una mente desocupada es el taller del diablo. Y en muchos no solamente es el taller del diablo, muchos ya su mente es la fábrica del diablo, ya es una empresa. Y el diablo tiene una empresa en sus mentes, no solo es un taller. Le han dado tanta cabida al enemigo y a los pensamientos negativos que ya el diablo edificó ahí una empresa a nivel mundial, cadena de tiendas ahí en la mente de ese cristiano. No solo es un taller, pero hermanos, realmente una mente desocupada se convierte en el taller del diablo o en la oficina del diablo. Todos los días somos bombardeados por pensamientos insanos e inmorales. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos? Bueno, el apóstol Pablo dice que debemos de ponernos el yelmo de la salvación. Tomar, aleluya, tomar el yelmo de la salvación esta mañana. Es importante esto. ¿Cuánto dicen amén? El yelmo de la salvación, porque cuántas veces nuestros pensamientos, hermanos, nos van desviando, nos van apartando de la voluntad de Dios. Y cuando menos pensamos, ¿verdad?, ya estamos lejos de la voluntad de Dios, muy lejos. Hay desvíos en el camino a la eternidad, en el camino al cielo hay desvíos. Y nuestra mente es la primera que va, amén, a fabricar malas decisiones esta mañana. Por eso quiero hablar acerca del yelmo de la salvación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el yelmo tiene el potencial de salvarnos la vida. Por eso se le llama el yelmo de la salvación. Hermanos, esto me trae a la memoria algunos personajes de la Biblia, como Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Poco a poco la vida de Sansón fue en picada porque no cuidó, amén, no cuidó, ¿verdad?, su mente, sus pensamientos. Aleluya. Sansón, hermanos, se perdió su destino y su llamado, porque este hombre tenía un llamado de Dios, tenía un destino en Dios, que tenía que terminar bien como juez de Israel, pero poco a poco, hermanos, Sansón, sus pensamientos eran contrarios a la palabra de Dios. Dios le había dicho a sus padres antes de que naciera que su hijo Sansón iba a ser nazareo de nacimiento, o sea, iba a ser apartado para Dios. No tenía que probar nada que tenía que ver con el vino, con la uva, ¿verdad? Tenía que dejar crecer su cabello, no se podía rapar. Y eran reglas de un nazareo. Y Sansón, hermanos, era nazareo de nacimiento, era su llamado, porque era apartado para Dios.
Pero su mente, sus pensamientos siempre fueron contrarios. Sus padres le daban consejos y él agarraba esos consejos y los tiraba a la basura. Sus padres le decían: hijo mío, no te conviene esa mujer, no te conviene eso que estás haciendo, te va a ir mal. Pero él, hermanos, tenía mejores pensamientos, tenía mejores ideas que sus padres. Sus padres querían encarrilarlo, pero él desobedecía a sus padres, porque él tenía una mejor manera de pensar, entre comillas. ¿Cuántos dicen amén? Y él perdió su destino. Vamos a leer algunas escrituras. Jueces capítulo 14, a ver, que me ayuden a leer. Jueces 14, del 1 al 3. Del 1 al 3. Descendió Sansón a Timar y vio en Timar a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo: yo he visto en Timar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron que no. Hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos. Y curioso, y Sansón respondió a su padre: tómate esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. O sea que estaba aferrado el muchacho, ¿verdad? Aquí están sus padres tratando, hermanos, de que Sansón no se desvíe de su llamado, de su camino. Ellos están diciéndole: hijo, no te conviene, que no hay mujeres en Israel para que andes bien poniendo tus ojos en mujeres filisteas, en mujeres extranjeras. Pero él dijo: no, tómame esta mujer porque ella me agrada. Así que, jóvenes, obedezcan a sus padres cuando les den un buen consejo. Amén, porque eso también depende de su destino esta mañana. Así que está Sansón, hermanos, sus pensamientos, su mente lo está engañando y no se da cuenta. Aleluya. También ahí Jueces 16, versículos 4 y 5. También lo vemos una vez más, Jueces 16, 4 y 5. Después de esto, aconteció que se enamoró de la mujer en el valle de Sorel, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que hacemos que lo presentemos. Cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Hasta ahí. Gracias. Aleluya. Lo que vemos aquí, hermanos, una vez más, Sansón, amén, una vez más pensando, ¿verdad?, cosas malas y, aleluya, dice, se enamora de una mujer filistea llamada Dalila. Pero esta mujer tenía un plan de destruirlo. Ella quería engañarlo, por eso se juntó con él. Pero Sansón era tan ingenuo que no se daba cuenta que su mente lo estaba engañando esta mañana. También ahí mismo, Jueces 16, versículos 21 y 22, vemos el final de Sansón. Versículo 20. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a casa y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue arrebatado. Rapado. Lo que vemos aquí una vez más, hermanos, Sansón termina mal, ¿verdad? Porque su mente lo engañó, él pensaba que tenía mejores ideas, aleluya, y terminó mal, gloria a Dios. Y así podemos mencionar Judas Iscariote. Hermano, Judas Iscariote era un hombre, ¿verdad? Uno de los discípulos de Cristo, uno de los discípulos que fueron llamados al apostolado. Sin embargo, usted y yo sabemos, amén, la historia de Judas. Judas pensaba que tenía mejores ideas que Cristo. Su mente lo engañó. Y todos esos 3 años, ¿verdad?, que estuvo bajo el ministerio de Cristo, hermano, no le sirvieron. Al final, hermano, Judas, ¿verdad?, su mente fue llena de avaricia y codicia. Vendió a Cristo por 30 piezas de plata y al final se suicidó.
La mente, hermanos, cuidado con la mente. Pero también tenemos lo contrario, aquellos que pensaron bien, aquellos que enfocaron sus pensamientos en los propósitos de Dios y que les fue bien en la vida. Por ejemplo, a Daniel en Babilonia, hermanos, un joven que estaba en el palacio del rey, pero un joven, hermano, que guardó su mente y sus pensamientos para Dios. Aleluya, guardó su mente, se puso el yelmo de la salvación y terminó bien y fue bendecido y fue prosperado. Amén. En los tiempos de estos reyes paganos, sin embargo, aleluya, Daniel, hermano, fue bendecido abundantemente. Vamos a leer ahí Daniel capítulo 1. Versículos 8 y 9, alguien que lo lea. Daniel 1, versículos 8 y 9. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Daniel estaba decidido a guardar su mente, sus pensamientos. Había tentaciones, había muchas tentaciones. Se le ofreció, ¿verdad?, de la porción de la comida del rey. Eran banquetes, hermanos, muy exquisitos. Sin embargo, él tenía sus convicciones como judío, ¿verdad? Y él decidió no contaminarse, no romper esas reglas, esas leyes de Dios. Decidió no quebrantar esas leyes. Aleluya. Y la Biblia dice que, amén, Dios le dio gracia, ¿verdad?, con el jefe de los eunucos. Versículo 21, alguien que lo lea el versículo 21, Daniel 1:21, rápidamente ahí. Dice que él continuó siendo el mismo joven, pero porque él guardó su mente y sus pensamientos. Y lo vemos, amén, en cada capítulo ahí de Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículos 48 y 49. A ver, véanlo. Daniel 2, 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey que obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Dios bendijo a Daniel, hermano. Dios prosperó a Daniel, gloria al Señor. Se convirtió en un gobernador. Fíjense hasta dónde lo llevó Dios, porque él guardó sus pensamientos. Vale la pena guardar nuestros pensamientos. Vale la pena, hermano, cuidar nuestra mente. Gloria al Señor. Hay recompensa, hay bendición. Amén. Donde Dios puede mover las cosas. Muchas veces decimos, no, es que aquí está muy difícil. Para que Dios me bendiga a mí en este trabajo o en este lugar está muy difícil. Para que Dios me ascienda de puesto aquí está muy difícil. Hay cristianos, ¿verdad?, que ven muy lejos las bendiciones. Aún en sus trabajos dicen, no, está muy difícil. Yo he conocido cristianos que han entrado a trabajar en empresas, han entrado a trabajar de haciendo el aseo, ¿verdad?, barriendo y trapeando los baños de esa empresa, y se han convertido en gerentes, se han convertido, inclusive muchos han llegado hasta quedarse con el puesto. Aleluya. Fíjense hasta dónde puede llegar la bendición de Dios esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, oh hermanos, depende de nuestra mente, de nuestros pensamientos esta mañana. Quizás muchos pensaron de Daniel y sus amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Quizás muchos se burlaron de ellos. No, ¿saben qué? Están mal. Aquí no lo van a tomar en cuenta, hombre. Ya hay que hacer lo que ellos dicen. Aquí no lo van a tomar en cuenta. Son paganos, son pecadores. ¿Para qué andan ahí guardándose? Éntrenle la comida, hombre. Quizás muchos los juzgaron, ¿verdad? Quizás de santurrones, no sé, los juzgaron sus mismos hermanos judíos. Pero ellos, hermanos, estaban decididos a guardarse para Dios.
su mente, sus pensamientos para Dios. Y Dios mueve las cosas. Dios tocó el corazón de estos reyes, ¿verdad? Dios tocó el corazón de este rey, aleluya, y le dio el lugar de gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y todavía Daniel solicitó al rey para que pusieran a sus amigos en los negocios, y dice que así sucedió. Daniel abogó por sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos fueron puestos en la corte del rey. Amén. Entonces, nuestros pensamientos son muy importantes, iglesia. Por eso hay que ponernos el yelmo de la salvación todos los días, el casco, proteger nuestra mente y nuestros pensamientos. Hay una gran diferencia cuando un cristiano tiene puesto el yelmo de la salvación y aquel que no, que le da rienda suelta a sus pensamientos, a pensar muchas cosas malas, negativas, ¿verdad? No se está alimentando su mente con las cosas de Dios, o simplemente vive un cristianismo superficial, vive un cristianismo de palabras, pero no se está alimentando. Y es muy difícil que ese cristiano crezca y sea bendecido y prosperado por Dios. Ahí se va a quedar, pueden pasar los meses, los años, y puede estar todavía en la iglesia, pero no va a crecer su vida espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente no toma en serio este asunto de sus pensamientos esta mañana. Nuestros pensamientos, hermanos, nos pueden llevar al fracaso, nos pueden llevar, ¿verdad?, al dolor, nos pueden llevar a la derrota, nuestros pensamientos, pero también nuestros pensamientos nos pueden llevar a la bendición. Cuando dicen amén. Nuestra manera de pensar nos puede llevar a lugares altos en los propósitos de Dios. Así que pongámonos ese yelmo todos los días